vamos a estar viendo capítulo 11 al capítulo 15. Hoy nos tocan bastantes capítulos y como les decía la vez pasada, tenemos que tener paciencia, ir tranquilos, porque son pasajes bastante densos y con mucho contenido para tratarlos. Y bueno, la idea es que podamos tener un panorama del libro de Levítico y bueno, ser lo suficientemente claros. El Señor estaba buscando que nosotros seamos puros. Dice, libro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Cómo estamos con la queja? El Señor está, fíjense, si está hablando a través del apóstol Pablo que ni siquiera nos quejemos, está hablando que nuestra santidad debe ser integral. Cuanto más otras cosas, ¿no? Háganlo todo. ¿Qué todo? Todo. Desde ir a trabajar hasta poner la mesa, hasta venir a la iglesia, todo. Para que sean intachables y puros. El Señor está buscando esto en sus hijos. Hijos de Dios sin culpa o sin mancha alguna, dice otra versión, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. El Señor dice que nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes, de reyes, y este reino debe brillar en medio de una generación que está depravada, y tenemos que hacerlo con la luz de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Cómo? Con pureza, siendo irreprensibles, siendo intachables, no siendo quejosos, no siendo peleones. Nos convertiremos en esas estrellas que brillan en el firmamento. Hay aspectos que Dios está anhelando de su pueblo y lo anhela de una manera integral. La pureza es integral. No es que solamente podemos hablar de pureza espiritual y no hablar de pureza física. Por eso hoy día vamos a estar notando que hay un código de pureza entre el capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 que el Señor instituyó para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que cuando terminamos el mensaje de la semana pasada, estaba el sacerdote ahí saliendo del tabernáculo, ¿no? Inmediatamente en el capítulo 11, que es el que vamos a hablar hoy, le va a hablar de la comida de animales. Fíjense que acá vemos la integralidad del mensaje, porque el Señor le está hablando de que quiere pureza espiritual, pero ahora le va a hablar de alimentos, es decir, que Él está preocupado ¿en qué? En todo, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en esta tarde es que hay un código de pureza y vamos a ver un panorama general para que no se me pierda, porque es mucho contenido, ¿sí? En el capítulo 11 se observan las leyes en relación a la dieta alimenticia. Dios usó los alimentos para ilustrar la diferencia entre lo impuro y lo puro, lo limpio y lo inmundo. En el capítulo 12 vemos que trata la purificación después del parto y la consagración de los hijos. En el capítulo 13 y capítulo 14 nos habla sobre leyes en relación a la lepra, a su diagnóstico y a la purificación. ¿Sí? Y en el capítulo 15 trata la purificación respecto a los flujos corporales, el diagnóstico de estos flujos y la purificación. Todo esto vamos a estar viendo hoy día y que el Señor nos ayude, ¿sí? Así que si se está durmiendo alguno al lado, usted pégale un codazo, ¿sí? En el nombre del Señor. Déselo para que no se enoje. Bien. Muy bien. Esto es el panorama general del código de pureza que el Señor quiere instituir con el pueblo de Israel. En segundo lugar, vamos a ver consideraciones del código de pureza.
Y vamos a ir capítulo por capítulo. No vamos a hacerlo versículo por versículo porque es mucho, pero lo primero que veremos son consideraciones y razones de las leyes alimenticias del capítulo 11. Le he traído un gráfico para que podamos, el capítulo 11 tiene aproximadamente 46 versículos, pero creo que con este gráfico nos va a ser mucho más sencillo estudiar el capítulo 11, ¿sí? Lo vamos a estudiar en 5 minutos. ¡Esa! Va con el capítulo 11, ¿va? Lo lee, si no lo lee no importa, porque yo lo leo. Acá están todos los animales del capítulo 11. Hay animales del aire, insectos, de la tierra y acuáticos. El Señor les va a decir cuáles animales al pueblo de Israel puede comer y cuál animal no puede comer. Sígame. De los del aire, si es un águila, buitre, quebrantahuesos, azor, le está preguntando, ¿es alguno de estos animales? No, no es ninguno de estos. Entonces es limpio, como una paloma, la puedes comer. ¿Ve? Ahora, ¿es un águila, un buitre, un murciélago? Mire, sí, es inmundo, no lo puedes comer. Le dio el listado de los animales que vuelan, que no puede comer. ¿Lo entiende? De los insectos. ¿Camina sobre 4 patas? Sí. ¿Tiene patas traseras? Sí. Es limpio, cómetelo. Juan el Bautista se comió una langosta. Ahí la tiene. ¿Camina sobre 4 patas? No. ¿Tiene patas traseras para saltar? No. Es inmundo. Ahora, se da esta clasificación también. Puede ser que camine sobre 4 patas, sí. ¿Tiene patas traseras? No. Es inmundo. ¿Lo ve? ¿Me va siguiendo? De la tierra. Tiene pezuña hendida, es decir, la pezuña hendida es la que está dividida. No es una sola pezuña, sino que está dividida así. O no tiene garras. ¿Sí? Un león no se podría comer porque no tiene pezuña hendida. Ahí está, mire. ¿Tiene pezuña hendida? No. ¿Rumia? No. Es inmundo. Ahí está el chanchito. Ahora, usted dirá, el chancho tiene pezuña hendida. Pero mire, ¿tiene pezuña hendida? Sí, el chanchito. ¿Rumia? No. No se puede comer. ¿Tiene pezuña hendida? Sí. ¿Rumia? Sí. Limpio. Ahí está la vaca. La puede comer. El pueblo de Israel estaba recibiendo, algunos están diciendo, wow. Bueno. Acuáticos. ¿Tiene aletas? Sí. ¿Tiene escamas? Sí. Es limpio. Ahí lo puedes comer. ¿Tiene aletas? No. ¿Tiene escamas? No. Inmundo. No se puede comer. Entonces acá el pueblo de Israel está recibiendo instrucciones sobre la comida. ¿Sí? A ver si nosotros lo entendimos. Este plato se lo pasé por la casa de Viviana esta mañana al mediodía y le saqué una foto. Muy bien. Langostinos. A ver, está el pueblo de Israel recibiendo esta instrucción, ve los langostinos ahí con limoncito y tiene escamas, tiene aletas, no se puede comer. Se sirvió otro plato, conejo. Ese conejo está al horno con papitas y... ¿sí? Conejo. ¿Tiene pezuña hendida? ¿Tiene pezuña el conejo? ¿Tiene pezuña? ¿Dónde lo vio? Es una mutación. No. El conejo no tiene pezuña, tiene garritas. ¿Sí? Rumia, sí, pero no tiene pezuña hendida. Por lo tanto, no lo puede comer. Ay, a Julio esta mañana se le acabó el negocio de los conejos. Muy bien. Pero está instruyendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Cerdo con salsa de mostaza y miel. ¿Tiene pezuña hendida? Sí, pero rumia. El pueblo de Israel no lo podía comer. Por lo tanto, no. Este lo saqué del almuerzo de Walter esta mañana que...
Ahí está, costillar. Una vaquita. ¿Tiene pezuña hendida? ¿Rumia? Amén. Entonces, sí se puede comer. ¿Sí? Entonces, acá el pueblo de Israel está recibiendo las instrucciones y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el pueblo? Miren, la verdad que no hay tantas razones claras ahí en la palabra, pero vamos a dar algunas que salen, ¿no? Por su propio peso. El Señor ahí en Marcos, después lo puede leer en capítulo 7, Él en una charla con los fariseos dice que Él declara limpios los alimentos, diciendo que nada de lo que viene de afuera puede contaminar al hombre, sino que es lo de dentro contamina al hombre. Y lea capítulo 7, dice, esto lo dijo, dice el capítulo 7, versículo 19, esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y él estaba enseñando principios sobre la pureza. Y creo que nos deja enseñanzas claras estas leyes. Lo primero, Dios está interesado en nuestra vida de una manera integral. Usted dirá, ¿y es importante lo que se come? Por supuesto que es importante lo que se come. Usted dirá, bueno, pero es importante hablar sobre la salud y el cuerpo, y el Señor estaba interesado en la salud. Si hiciéramos un conteo de cuántas veces los apóstoles en sus cartas y el apóstol Pablo en su carta desea salud para los demás, son muchas veces, porque está interesado en la salud y nuestra salud es sumamente importante. Hay veces que con nuestro cuerpo hacemos muchos desarreglos y esto es casa de Dios. Y no puede uno agarrar el cuerpo, si dice la palabra que esto no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Si usted vive en una casa que es alquilada o es prestada, usted no la pinta como quiere, o la rompe como quiere, o la corta como quiere, la agujerea como quiere, ¿no? ¿Por qué? No es suya. Pero hay veces que lo hacemos con el cuerpo. Por lo tanto, usted debería cuidar la casa de Dios, que es nuestro cuerpo. Hay veces que nos lamentamos por qué no podemos servir más al Señor y tal vez no somos tan longevos, pero no hemos cuidado nuestra salud. No nos hemos cuidado en la alimentación y hay desórdenes con respecto a azúcares, sales, grasas y demás. El Señor está interesado, por supuesto. El Señor crecía en sabiduría, en gracia, ¿sí?, y en estatura para con Dios y los hombres. Crecía de manera integral. Y su cuerpo debe reflejar al Señor. Y no estoy diciendo que hagamos un culto hedonista del cuerpo, pero sin duda que el cuerpo es importante para el Señor. Israel debía, en segundo lugar, debía obedecer al pie de la letra estas ordenanzas, aun cuando no entendiera lo que Dios estaba estableciendo. ¿Y por qué, Señor? No, ni preguntaban. Dijo que no y es no. Y eso es importante. Cuente la cantidad de veces que aparece el no en el libro de Levíticos y es abismal. No, 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 no. Estaba claro, eso no se hacía. Otra razón, y me gusta mucho esta razón, lo que es puro e inmundo se establece bajo los parámetros de Dios, no bajo mis gustos. Es que diría un judío, es que me gusta el langostino y no me importa si te gusta, es impuro. Y hay veces que nosotros decimos, pero esto está bueno, esto es puro. Y Dios dice, no, eso es impuro. Es que esto me gusta, no importa si te gusta. Eso es inmundo. Porque no es bajo nuestros parámetros, es bajo los parámetros de Dios. Otra razón, esta dieta singular establecida para Israel,
Fíjense qué importante. Haría difícil que ellos compartieran con naciones vecinas idólatras. Servían como barreras de sociabilización para el pueblo de Israel. Porque ellos, al tener esta dieta, no podían compartir con ciertas personas. Fíjense que inclusive, si lo pensamos, hay ciertas enfermedades o alergias que restringen inclusive la sociabilización. Yo no puedo comer en cualquier lugar porque literalmente es contaminado. ¿Se entiende? Bueno, entonces el pueblo de Israel no podía comer en cualquier lugar ni con cualquier persona porque se contaminaría. Y de alguna manera el Señor está estableciendo barreras de protección con respecto a lo social, porque no solamente está interesado en lo espiritual, está interesado en lo físico y está interesado en lo social. ¿Con quién estás comiendo? La comida nos habla de un compartir, nos habla de vínculos. Uno no come con cualquiera, nos habla de amistad. ¿Con quién estás comiendo? El Señor está poniendo barreras con respecto a este tema. ¿Con quién compartís la vida? Dios está entrenando a su pueblo en el discernimiento de lo santo y lo profano, de lo impuro y puro sería ahí, ¿no? Con respecto a su alimentación. Ellos no podían comer de cualquier cosa sin discernir. Recuerdo cuando tenía 10 años aproximadamente, 11 años, fui al casamiento de mi tío con mi papá, lo contaba esta mañana, y mi familia sabe que si hay algo que yo no tengo es buen paladar. No soy como muy idóneo en eso. No serviría para catador. Resulta que habían servido una carne muy rica. Y yo espontáneamente me salió a decir, qué rico está este pollo. Y era cerdo. Y algunos dirán, bueno, pero que es difícil discernirlo. Bueno, para otros no, porque están entrenados. Hay veces que con respecto a cualquier cosa, nosotros comemos cualquier cosa. Y hablo de lo que nos vende este sistema, lo que nos vende la televisión. Ah, pero es que es rico y es inmundo. Y lo que para nosotros es delicioso, Dios lo vomita de su boca. No hay un discernimiento claro de lo que es bueno y malo. Comemos lo que venga, lo que nos den. Lo metemos. Y la cantidad de veces que aparece la palabra comer en el capítulo 11 son 14 veces. 11 veces aparece abominación. Es decir, que Dios está interesado con aquello con lo cual nos nutrimos. Porque en definitiva te convertís en aquello que comes. Entonces el Señor está interesado en esto. ¿Por qué? Simplemente Dios está queriendo un pueblo separado. La razón del capítulo 11, Él la da al finalizar. ¿Por qué no quiero esto? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contamináis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Hay otra razón. No solamente porque yo soy santo, sino porque yo los liberé de la contaminación. Por lo tanto, ustedes serán santos. En el capítulo 12 hay consideraciones y razones con respecto al periodo posparto. Y vamos a leer solamente un versículo de este capítulo. Dice el versículo 2, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda. 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Uno dirá, pero ¿qué relación hay entre lo inmundo y el parto? Vamos a ver algunas, ¿sí? Y es importante en este tema
tener en cuenta que hay cosas que eran inevitables como seres humanos. Era inevitable la menstruación, era inevitable los flujos, era inevitable. Entonces lo inmundo no necesariamente aquí tiene que ver con algo malo, sino con que ellos estaban imposibilitados en estas condiciones en entrar en la presencia de Dios. ¿Sí? Porque simplemente por nacimiento. Y acá vamos entrando en temas más profundos. Por nacimiento son declarados así. ¿Por qué? Miren, hay una razón de ahí está. La condición inmunda probablemente nos recuerda que con la excepción de nuestro Señor, todos venimos al mundo en iniquidad y fuimos concebidos en pecado. Y acá no está hablando de que el matrimonio es pecaminoso, no. Nuestra naturaleza como seres humanos es pecaminosa. Es así. Y esa es una de las razones de que debían ser purificadas. También se sugiere que esta ley es para cuidado ¿de quién? De la mamá y del bebé. Dios de alguna manera, al poner estos días, de alguna manera podríamos decirlo de reposo, o que tenían que alejarse, bueno, era también por cuidado de la madre y por cuidado del bebé. Recuerdo cuando mi esposa tuvo a mis hijos. Bueno, ella es bastante franca, entonces mandaba un mensajito de cuándo podían venir a verla. Está todo bien, chao, los esperamos dentro de 5 meses. No, mentira. Pero ella se autoimponía el tiempo, ¿no? Porque uno no. Yo no sé mucho de ese esfuerzo físico del parto, pero sin duda que queda desgastado. Y necesita ese tiempo el Señor a través de esto. Podríamos decir que también está resguardando. Y lo que el Señor instituye también es que la circuncisión del niño habla de una consagración. El Señor estaba poniendo a través de un pacto una marca indeleble en el bebé al 8º día para que ellos entendieran que le pertenecían a Dios. Nuestros hijos son de Dios. Y no tiene un significado menor lo que nosotros hacemos aquí en la presentación de los bebés. Estamos diciéndole al Señor, te entregamos a nuestros hijos. Son tuyos, no nos pertenecen. Y debemos repetirle a nuestros hijos esto. Hijo, vos sos del Señor. Te hemos consagrado para Él. Hay veces que caemos en el error de pensar que nuestros hijos son nuestros, pero le pertenecen a Dios y debemos guiarlos en el camino que el Señor está queriendo. En último lugar, con respecto a las consideraciones, veremos un poco las consideraciones y razones con respecto a la lepra, a las infecciones y a los flujos. Y acá me va a tener que seguir, vamos a ver si nos sale, pero cada vez que la palabra pone el énfasis en alguna palabra, está queriendo de alguna manera resaltar algo. Y lo que vamos a ver aquí en estos capítulos, en estos 3 capítulos, es que hay un énfasis en la condición que tenían estas personas. Y de alguna manera esta condición nos habla de nuestra condición espiritual. Sígame. Usted no va a leer eso, pero tiene que guiarse por los colores. Yo lo que he hecho es poner en la diapositiva palabras que están remarcadas. ¿Se entiende? Bueno, la palabra que está en verde es inmundo. ¿Se acuerda del verde? Inmundo. Bien. Celeste abominación. Este es el capítulo 11. Miren.
Ahí está inmundo. Quedó claro que es inmundo, ¿no? Miren la cantidad de veces. Y aquí termina. La cantidad de veces que aparece comer son 14, la cantidad que aparece abominación son 11 y la cantidad de veces que aparece inmundo son 31 veces. Aparece inmundo en estos pasajes. El capítulo 12, que tiene que ver con la parte del posparto, no aparece tantas veces, pero aparece 3. ¿Ven? Miren el capítulo 13. La palabra que está en amarillo tiene que ver con lepra, manchas, hinchazón, erupción, absceso, quemadura, tiña, que es la lepra de cabeza, plaga y llaga. ¿Lo ve lo amarillo y lo verde qué era? Inmundo. Mire, lo amarillo y lo verde. Esa es la condición de la persona, amarillo y verde. Lepra, hinchazón, abscesos, llagas. Bueno, todo tipo de enfermedad cutánea. ¿Lo ve? Todo eso era el capítulo 13. Inmundo aparece 21 veces, lepra 18, manchas, hinchazón, todas esas 36. Plaga y llaga, que en el hebreo es la misma palabra, es 44 veces. Capítulo 14. Lo celeste es la purificación. Sigue lo leproso y lo inmundo. Y vamos a ir ahora. ¿Ven? Como hay un énfasis, ¿lo ven? ¿Lo ven? Y en último lugar, capítulo 15, lo que está en fucsia o lila, o como se ve acá, porque se distorsiona el color, creo que debe ser marrón acá atrás mío, es flujo. Y lo verde es lo inmundo. ¿Lo ve? Inmundo. Hay un énfasis en esta palabra. Lo inmundo aparece 33 veces y flujo aparece 23. Ahora usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Fíjese en el significado de estas palabras. La palabra inmundo significa vil, profanador. Viene de la misma raíz que violar o contaminar. Con esta palabra se caracteriza a los inmorales sexuales, a los adivinos, a los hechiceros. Ceremonialmente está contaminado y sin posibilidad de asistir a un culto y ver la santidad. Flujo viene de la raíz hebrea rechazo. Interesante. La palabra mancha viene de la misma raíz en hebreo que desgracia moral. Plaga y llagas en el hebreo es negá y significa azote, herida mortal. Similar a la palabra lepra, que es sarat, literalmente destituidos, heridos de muerte. Es interesante que la lepra se transmitía de generación a generación muchas veces. Esto tiene que ver con el pecado. ¿Sabe qué ha hecho el pecado con usted y conmigo? Lo mismo que la lepra. Las consecuencias eran aislamiento. Solos. Otra consecuencia de la lepra es la insensibilidad. Es que usted tal vez ha llegado a pecar y ya ni siente, pero sí ve las consecuencias. El pecado, como la lepra, genera la pérdida familiar. El pecado le está haciendo perder su familia. Ellos nunca podían festejar un Día de las Madres como hoy nosotros. No podían alzar a sus hijos. No podían abrazarlos. Eran echados de sus casas. La gente cuando los veía tenía que agarrar una piedra y se las largaba para marcar una distancia con ellos. Afectaban todo lo que tocaban. ¿No le ha pasado?
Mire, el pecado lo que genera es que lo que yo toco lo mato, lo contamino. Hay un rótulo social altamente contagiosa. Debía vivir con ropa andrajosa permanentemente para ser identificado. Miren qué triste este último versículo. El leproso en quien hubiere llaga, la palabra llaga es la misma para plaga, es un azote. Rasgados, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo, todo el tiempo. ¿Saben qué me llega? Me ayuda a ver todo esto de la inmundicia, la lepra, esto tan terrible. Que la condición espiritual del ser humano no es muy diferente a la expresada en Levíticos. Nosotros no somos muy distintos. A no ser que intervenga el Señor. Mire lo que dice el profeta. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado. ¿Dónde más seréis castigados? Continuaréis en rebelión, toda cabeza está enferma, tiña. Esa es la tiña. Y todo corazón desfallecido, de la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano, sino golpes, zarat, azote, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es que nuestra condición sin el obrar de Jesucristo es la misma. Aunque nosotros pensemos que somos buenos, que somos limpios, o vistamos bien, o pese al estatus económico que tengamos, sin Jesús, somos leprosos, llenos de abscesos, olemos mal, estamos podridos de pie a cabeza, con una herida mortal. Zarat significa destituidos, literalmente. Voy a pasar esto, son palabras en el hebreo sobre lo que significa pecado, pero es tremendo la connotación de lo que el pecado hace en nosotros. Vagamos, andamos perdidos, nos desviamos de lo recto, somos parciales, contaminados, tercos. Por eso, el apóstol Pablo va a decir, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, somos terribles. Sin Dios, destituidos de su presencia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, leprosos, contaminados, inmundos, tercos, desobedientes, Cristo murió por nosotros. El herido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. En medio de tanta inmundicia, tanta lepra, ¿está conmigo? ¿Dónde se encontrará Jesús? En medio de tanta inmundicia, uno ve inmundo, eso verde y amarillo por todos lados. Daba gloria al Señor cuando leí estos capítulos, porque miren qué interesante esto. Hay una palabra que no le hemos prestado atención, adrede, ¿sí? Entre el capítulo 13 y 14.
Lepra aparece 28 veces. Inmundo 28 veces. Manchas, hinchazón, erupción, divieso 41 veces. Y plaga y llaga 57 veces. Es un panorama de pecado, de infecciones. Y yo digo, ¿y dónde está acá Jesús? No le hemos prestado atención adrede a la palabra resaltada en azul y en lila. La palabra resaltada en azul es sacerdote. Y la palabra que está en lila son acciones. Sacerdote mira, reconoce, declara, muestra. Mire la cantidad de veces. ¿Lo ve? Es hermoso esto. Mire, acá ni siquiera aparece inmundo, pero sigue apareciendo el sacerdote. Mire, sigue. No, una vez inmundo y sacerdote. La palabra sacerdote aparece 84 veces. Y cuando pensaba en esto, yo digo, allí está Jesús. Inmediatamente se me venía el versículo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En una oportunidad, un leproso se acercó a Jesús y le dijo, quiero ser limpio. Y allí estábamos todos nosotros. Y dice, y él movido en compasión, le dijo, sí quiero. Sé limpio, y al instante se le fue la lepra. Siguió caminando. En otra oportunidad, una mujer, flujo de sangre durante 12 años, se había gastado todo lo que tenían médicos. Lo tocó al Señor. Quedó sana. Una mujer pecadora se tiró a los pies de Jesús, rompió un perfume, le besó los pies y ungió sus cabellos con lágrimas y sus pies con sus lágrimas y cabello. Usted dirá, ¿y qué debemos hacer nosotros? Necesitamos restauración, limpieza y dedicación para terminar. Primero debemos acercarnos y postrarnos. ¿Sabe qué es lo hermoso de estas personas? Las tres hacen un acto que en el griego es proskunio y es postrarse y adorar. Si usted ha sido libertado de la lepra, tiene que postrarse y adorar. Porque estaba muerto, literalmente destituido de Dios, y ha sido tocado por Dios. Nadie merecería ese toque. ¿Quién tocaría a un leproso? Jesús. En segundo lugar, usted debe ser declarado inmundo y debe reconocerlo. El leproso decía inmundo, se declaraba así. Es que hay un problema, usted no puede ser limpio hasta que no entienda que está sucio. Y por eso no somos limpios, porque lo que nosotros pensamos que es puro, para Dios es impuro. Y dice, yo no te puedo limpiar porque vos en tu mente todavía pensás que esto es bueno y esto es malo, está podrido. Hay que llamar a las cosas con su nombre. Si esto es inmundo bajo los términos de Dios. Tercero, debe ser rociado por la sangre de Jesús. ¿Qué puede liberarte? ¿Qué puede limpiarte
de tanta infección, de tantos errores. Solamente la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. Cuarto, era vestido con nuevas vestiduras. Estas andrajosas eran sacadas, pero nosotros queremos llevar vestiduras nuevas encima de las podridas. Y eso no se puede. Queremos alabar a Dios en medio de la inmoralidad. No se puede. Dios dice, eso es inmundo. Yo quiero un pueblo puro. Si hay algo que vemos, Dios no anda con grises. Puedes engañar a todos, pero no a Dios. Quinto, te ofreces como una ofrenda de agradecimiento a Dios. Y en último lugar, creo que es lo más hermoso, sos sentado a su mesa, declarado puro, declarado rey y declarado sacerdote. El que estaba muerto, desfigurado, amputado, eso generaba la lepra, amputaciones. Aislado, herido, ahora está vestido y se ha convertido en un rey y una reina. Yo no sé si has experimentado la limpieza del Señor, pero si la has experimentado, nunca olvides de dónde fuiste rescatado. Estamos vestidos de tanto orgullo por ahí. Segundo, hay muchos lisiados, leprosos allá afuera que anhelan una mirada de nosotros. Algo que me impactó de un chico de la cárcel que le digo, ¿qué es lo que te ha impactado de los hijos de Dios? Que me miraron. Y qué interesante que el Señor, cuando se cruza a alguien así, lo mira. Lo mira. Y nosotros volteamos nuestra mirada ante tanta necesidad. Hay familiares leprosos. Hay plazas llenas de gente leprosa. Hay cárceles, hay hospitales, hay barrios. Si nosotros hemos sido sentados a la mesa, no nos olvidemos de ese cuadro, de ese sacerdote que no estaba solamente en el banquete, sino que estaba en medio de la lepra, con aceite, con vendas. Lo mismo debemos hacer nosotros. Que estas vestiduras sacerdotales no hagan que se nos suban los humos, sino que nos identifiquemos con este rol sacerdotal de nuestro Señor.